Aunque a veces tenemos lo mejor va a ser siempre aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Los cursos no son para hacerlos teóricos, los cursos son para poder aplicarlos a nuestra vida. Así que vamos a empezar con el sílabus. Vamos a empezar con el sílabus de esta semana. Por lo menos ahí tenemos el sílabus. ¿Correcto? Muy bien. El objetivo del curso es el siguiente: descubrir el peso de vivir una vida bajo autoridad. Y esto es muy importante porque realmente toda la palabra de Dios nos guía a esto, toda la palabra de Dios nos condiciona a esto, toda la palabra de Dios realmente nos orienta una vida que se deba vivir bajo la autoridad exactamente de Dios, ¿correcto? La bibliografía Autoridad Espiritual de Watchman Nee, que fueron entregadas a cada uno de ustedes, y sus Biblias, que ustedes pueden manejar en diferentes versiones. Ok, la metodología es la participación, se va a evaluar la participación de los estudiantes en clase y en los foros de preguntas, plataformas virtuales y claro. La participación de los estudiantes será evaluada tomando en cuenta su relevancia y precisión con respecto al tema. Pasos y controles: se tomará el pequeño control de lectura al inicio de cada clase. La siguiente clase, yo ya tengo para ustedes unas notas que tomar y preguntas también, realmente del capítulo 2 y 3 creo. El método de evaluación, el que ustedes están viendo ahorita en la pizarra, parcial 15%, final 20%, participación, tienen más porcentaje que otros, tareas 20% y trabajo en grupo 20%. Hoy entro en mi faceta de maestro y realmente quiero ser un poco más exigente. Me he propuesto ser un malito, un maestro malito, así como ustedes, pero esto va a ser de buen provecho. Los temas a seguir en esta primera semana: la importancia de la autoridad. Yo tengo como objetivo que podamos llegar a conocer la importancia de la autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? ¿Correcto? Semana 2, ustedes lo están viendo, David y su conocimiento de la autoridad. Semana 3, trabajos en grupo. Semana 4, hombres deben obedecer la autoridad delegada. Yo tengo un otro, sí, no hay problema. Semana 5, principal credenciales. Y ahí donde ustedes están viendo todo esto, semana 6, semana 7, 8, 9 y 10. Como usted lo está viendo. La siguiente semana yo tengo un control de lectura de los capítulos 2 y 3, como acá se verifica. La siguiente semana tengo un control de lectura de los capítulos 2 y 3 del libro que usted se le ha dejado, ¿correcto? Y vamos a tener al último una evaluación, que es la evaluación final. Amén. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios antes de empezar este curso? Amén. Padre, gracias te damos por el inicio también de el curso de autoridad espiritual y pedimos, Señor, que realmente tu bendición esté en la vida de cada alumno. Gracias por la revelación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya que hemos comido y bebido nuestro lonchecito, yo siempre voy a llevar después del lonchecito, creo, siempre los voy a agarrar con el pan en la garganta. Vamos a tratar de ser dinámicos porque yo sé que nos queda poco tiempo, el cansancio en ustedes, en algunos ya se empieza a notar. Me encantaría, por favor, que pueda usted tener de preferencia toda la clase, la cámara encendida. No entiendo por qué no la podemos tener. La clase la debemos llevar con la cámara encendida. ¿Correcto? Ok, yo antes de empezar, quiero delegar a 3 de ustedes poder buscar
algunos pasajes. ¿Ok? Vamos a ser prácticos, directos. Rosemary, Lucas 22, versículo 42. Yesenia, Juan 5:30. Glenda, Juan 6:38. ¿Correcto? Juan 6:38. Muy bien. Bueno, me gustaría que cada uno de ustedes viniera con la expectativa siempre en alto de poder seguir aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes leyeron anteriormente el libro de Watchman Nee, Autoridad Espiritual? Muy bien. Yesenia se las sabe todas. Muy bien. Es la única que ha leído en esto. Yesenia es la única, ¿verdad? Ok. Entonces, eres la única que ha leído. Muy bien. Vamos ahora a aplicar esto. Para comenzar, aprenderemos en esta oportunidad la importancia que nosotros necesitamos tener y considerar por qué es importante estar bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué es importante estar bajo la autoridad de Dios? Quiero empezar citando las palabras, los versículos que ya les he dado, palabras de Jesús en estos 3 versículos que les he dado, ¿correcto? El primer versículo lo lee, creo que le di a Rosemary, ¿verdad? Ya. Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ok. Siguiente. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Siguiente. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok, yo quiero empezar este curso haciendo cuentas y notando, dando a notar que es realmente notable ver que aquel que por quien se hizo el universo, aquel por quien se hizo este mundo, los cielos, la parte física, la parte espiritual, que descendió a la tierra, dice la Biblia. Hizo poderosos milagros, habitó entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, termine diciendo en los 3 versículos que hemos leído, no puedo hacer nada por mí mismo, ¿correcto? Es notable poder entender, poder ver y admirar que Jesucristo mismo está reconociendo no poder hacer nada por sí mismo. Ahora, quiero leerles Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver por medio de él. Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó por medio de Cristo y para Cristo. Hay otra versión que explica y dice que fueron creados a través de Cristo y para Cristo, tronos, dominios, principados, potestades. Todo esto por medio de Cristo y para Cristo, ¿correcto? Lo primero que quiero resaltar es que en realidad hay una magnificencia en el poder de la creación de Dios a través de Cristo, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él.
Y él, en estos 3 versículos que hemos leído, dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Busco hacer no mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y lo que yo tengo que rescatar en esto es que realmente Cristo mismo nos da el ejemplo de estar sujetos bajo autoridad. Su vida caminó sujeta bajo autoridad. Ahora, la Biblia dice en Colosenses que hay espíritus poderosos que tienen autoridad, ¿no? Espíritus que tienen dominio y autoridad. Indica claramente que alguien delegó autoridad, porque todo fue creado y algo que ha sido creado no nace con autoridad. Algo que ha sido creado se le asigna autoridad, ¿correcto? Entonces, si hay una autoridad y están en autoridad, lo que tenemos que entender es que hay una mayor autoridad o una autoridad suprema que hace que todos puedan sujetarse a esa autoridad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Y esta es la revelación que yo quiero compartir en este día o en este tiempo, es que realmente Dios ha creado absolutamente todo en base a su autoridad. Voy a pasar a un cuadrito que quiero mostrarle 3 puntos que de los cuales vamos a hablar en esta noche, o 4 puntos. ¿Correcto? Ok, vamos a pasar a este punto. Vamos a leer estas cosas que quisiera que usted en esta noche pueda entender. La importancia de la autoridad. Mi objetivo es que usted pueda conocer la importancia de la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Correcto? Vamos a abrir el primer punto. ¿Qué es exactamente la autoridad? Vamos a hablar de esto. ¿Qué es la autoridad? Usted, no sé si ya leyó un poquito del libro, no va a encontrar exactamente esto, pero yo ya se lo estoy presentando. La autoridad es el derecho legal, la autoridad es el derecho moral de ejercer poder. Poder que se posee con derecho. ¿Correcto? Autoridad es el derecho legal o moral y moral de ejercer poder. O también podemos decir que es el poder que se posee con el derecho. En la Biblia, Dios lo está presentando, se está presentando a Dios como la máxima autoridad, ¿correcto? Vamos a detenernos ahí un poquito y voy a continuar. Podemos cerrar el librito. Esto va a implicar realmente que hay leyes universales que podemos descubrir. Nosotros caminamos en la vida y hemos descubierto leyes universales. Hay principios por el cual aprendemos a caminar. Hay hechos que permiten que todo funcione cohesionado y en perfecta armonía. En cuanto a todo lo que nos referimos a la creación, en cuanto a todo lo que nos referimos a la naturaleza, el espacio, el tiempo, el universo, todo lo que fue creado por Dios se está sustentando bajo la autoridad de Dios mismo. Entonces, la autoridad está representada de Él mismo. El Señor se le presentó a Moisés y le dijo en el monte donde estaba ardiendo la zarza, yo soy el que soy, dando a entender que no hay nadie más sobre él, ¿correcto? Entonces, la autoridad es la representación del mismo. Estamos hablando de Dios. Yo puedo poner acá un ejemplo. Si nosotros podemos caminar en esta ciudad, en Andahuaylas, y vemos quién representa la autoridad. Por ejemplo, un general. Un general
que camina por la calle, cualquier subordinado, con solo ver los galones, no importa quién es, el que está dentro del uniforme, va a sujetarse a esa autoridad. ¿Qué le da la autoridad a esta persona, a esta general? Pues la vestimenta, los galones, esto le da la autoridad, ¿correcto? Ahora, Dios no usa un uniforme, en este caso. Dios no usa un atuendo, sino que Él es la autoridad misma. Todo lo que ha sido creado va a ser sujeto a Él, ¿correcto? Ahora, esto es la autoridad, para poder entender, es la representación de Dios mismo, pero la autoridad de Dios también se da a conocer a través del poder que Él tiene. Y el poder que Él tiene es lo que se conoce, nosotros podemos reconocer su autoridad a través de su poder. Nosotros podemos conocer la autoridad a través de los hechos que Él hace. Cuando nosotros vemos el cielo, las estrellas, cuando nosotros vemos cosas que pueden suceder, cosas grandes que vemos, el universo mismo, podemos entender que todo ese poder está contenido dentro de la autoridad que es Dios mismo, ¿correcto? Ahora, en el universo solo hay una autoridad, la autoridad suprema de Dios, pero vamos a ir conociendo que hay una escala en cuanto a la autoridad. Ahora, Colosenses, versículo que leímos en antes, dice que son tronos, poderes, reinos que tienen autoridad. ¿Por qué? Repito, porque se les fue delegada cierto grado de autoridad. Y si ha sido delegada autoridad sobre ellos, tengo que recalcar que hay una autoridad mayor que ha tenido que delegar ese poder sobre ellos, ¿correcto? Acuérdense de Romanos 11:36, todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, ¿correcto? Es lo que dice la palabra de Dios. Es importante saber que todos estamos creados para estar absolutamente, repito, absolutamente bajo la autoridad de Dios. Nada que fue creado tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Y esta noche vamos a entender esto, porque realmente si hoy podemos entender que hay un maligno atrás, es exactamente por querer robar la autoridad de Dios. No nos toca hacer eso, sino que es importante saber que estamos creados para estar absolutamente sujetos a la autoridad. Y por estar sujetos a la autoridad de Dios, necesitamos caminar haciendo todas las cosas en obediencia a Dios. ¿Correcto? En obediencia a Dios. Muy bien. Vamos a pasar a la autoridad de Dios. Se respalda a sí misma. ¿Qué respalda a Dios? Su propia autoridad. ¿Quién dice que Dios está ahí? Él se respalda a sí misma. Se respalda a sí misma en su carácter. Dios se respalda a sí mismo en su moral. Dios se respalda a sí mismo en su capacidad y en su amor. Aunque Dios ha otorgado autoridad bajo su autoridad y estamos sujetas a ella, no podemos estar sujetos a algo que va en contra de la propia naturaleza de su autoridad. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en Hechos 4:18. ¿Alguien puede leer Hechos 4:18? Boris, por favor, Hechos 4:18. No sé si está Boris, si no está Boris. Entonces, Daniel Valdivia, Hechos 4:18. Paz. Ajá. En paz. ¿Lo puedo leer?
A ver, así dice Paz. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. 4:18, ¿hasta Y dónde, Paz? 19. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Ok, lo que nosotros estamos hablando es que realmente la autoridad de Dios, aun cuando delega autoridad sobre otros, nunca, siempre la autoridad de Dios va a respaldarse a sí misma por su propio carácter y por su propia moral. Y esto es lo que trato de decir, que realmente hay una autoridad siempre superior. Vamos a dar el ejemplo, ¿no? Aquí está Pedro y Juan, creo, y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca de Jesús. ¿Correcto? Algunos estamos o están preocupados por el gobierno que va a entrar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y yo digo, como un ejemplo, ¿qué sucedería si realmente se determina por un artículo dejar de hablar de Jesús, ¿no? Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Lo que está diciendo es que realmente tenemos que obedecer primero a Dios sobre todas las cosas, ¿correcto? Y en esa obediencia es que nosotros podemos sujetarnos de la autoridad que Dios ha implantado y que Dios permite tener en este lugar, en esta tierra, en este mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es autoridad? Hemos dicho que es el derecho legal y moral de ejercer poder. Dios. Y esta autoridad, aquí encontramos dos palabras griegas, que es exousia y dunamis, ¿correcto? Exousia significa el poder de elegir. Podemos elegir la habilidad o fuerza con la cual una persona es investida, el cual la persona posee o ejerce. O sea que estamos hablando que autoridad se divide en dos palabras en griego. Exousia implica tener la habilidad, tener la fuerza, tener el poder de elegir, pero un poder en el cual hemos sido revestidos, el cual una persona posee o ejerce. ¿Correcto? También significa el poder de poder influenciar en otro, o también el derecho. Significa que el poder de regir o gobernar, o de aquel cuya voluntad y órdenes tienen que ser obedecidas. Entonces, cuando hablamos de exousia, dentro del término griego, estamos hablando de este poder, de este manto, vamos a decir, del cual hemos sido embestidos como autoridad delegada. Si repetimos el versículo anterior, podemos leer que en Colosenses 1 habla de que también los espíritus poderosos fueron creados, pero espíritus que tienen dominio y autoridad, ¿correcto? Entonces, aun cuando tienen la autoridad, estamos utilizando esta palabra exousia. Pero también existe el término dunamis, que el término dunamis implica el poder inherente de Dios, el poder que reside en algo por aquella virtud de su propia naturaleza. O sea, nadie le ha delegado autoridad, sino que es la virtud de su propia naturaleza, el poder de hacer milagros, el poder de tener fuerza, es poderoso en hacer cualquier tipo de milagros. Y cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, al mover de Dios, siempre la Biblia refiere su poder en esta palabra dunamis.
De ahí viene la palabra dinamita, de dunamis, ¿correcto? Ok, ¿alguien levantó la mano? Yo no veo por acá. Sí, Dani Valdivia levantó para participar. Paz, disculpe la interrupción. Está muy interesante lo que nos está explicando. Acerca de esos dos términos, pastor, de exousia y dunamis, en exousia podríamos decir que Dios le dio a Satanás autoridad también, porque en la tentación de Jesús en Lucas, el capítulo 4, versículo 5 y 6, especialmente el 6 le dice: sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿También Dios le dio esa autoridad a Satanás, Paz? ¿O se refiere a ese término exousia? Sí, todo lo que es exousia es todo aquel que fue delegado. Ahora, cuando vamos a ver más adelante el tema de luz, bella luz o luz Beel, ¿no? En realidad, él tenía la autoridad dada por Dios, ¿correcto? Vamos a leer claramente que ahí en Ezequías dice que fue hasta que se encontró maldad y se halló, la maldad halló cabida en él, ¿correcto? Sí, él es un querubín, el cual fue delegada autoridad, ¿correcto? Ahora, hay cosas que realmente por más teólogos que podamos llegar, hay muchas cosas que no vamos a poder entender porque la Biblia nos habla exactamente de que las cosas que son reveladas hoy son reveladas como por un espejo, ¿no? Y claramente si lees ese versículo está hablando de que es como viendo a través de un espejo, pero con un candelabro, ¿no? Con una vela. Entonces no vemos claramente, pero llegará el momento que conoceremos las verdades de Dios, dice, como exactamente Dios nos conoce hoy. Entonces, pero en cuanto a tu pregunta, Daniel, sí, Dios ha delegado autoridad, ¿no? El tema de Satanás es que viene desde mucho antes. ¿Correcto? Sí, Paz, una pequeña interrupción. Pero Paz, entonces podemos decir que a los ángeles, porque Pablo también habla de principados, potestades, gobernadores, todas esas autoridades, a todos esos grados, vamos a decir, Dios le dio esa autoridad, pero para poder también dañar a los demás, como en el caso de Job. Bueno, ahí estamos entrando en otro tema, ¿no? Estamos entrando en otro tema. Lo que estamos detallando en digamos, en este momento, es acerca de la palabra autoridad y el concepto bíblico de autoridad, ¿correcto? Ahora, lo que es verdad es que fue delegado cierto grado de autoridad. Cuando tú te refieres a Colosenses 1, 15, 16, está hablando de tronos, dominios, principados, potestades. Dice que tienen dominio y autoridad. Y realmente lo que eso está representando es, digamos, algo muy organizado. Un mundo espiritual muy organizado. Entonces, el grado, la función, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios delegó en un mundo espiritual autoridad y en un mundo físico para nosotros también ha delegado autoridad. Y es donde tenemos que concentrarnos. ¿Qué es la autoridad? El derecho legal, el derecho moral de poder ejercer ese poder. ¿Correcto? Entonces, para empezar, por ejemplo, yo diría el poder que se posee con derecho.
¿quién es el que tiene derecho de poseer poder? Daniel. Dios, paz. Claro, él es el único que tiene el derecho de poseer poder porque realmente él está, la autoridad en la palabra griega que estamos usando para Dios es el dunamis, que ese es lo poderoso que él tiene, ¿no? Significa realmente que hay una virtud en su propia naturaleza, ¿correcto? Ahora, Romanos 13:1, que es realmente el versículo con el que estamos iniciando el libro, acá tenemos el librito, sería bueno que usted lo lea, es toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios, ¿correcto? Ahí se ha puesto una fracción del versículo, pero yo voy a leer el versículo, dice lo siguiente esta es versión 60. Y esto es importante para nosotros. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, fíjate bien, repito acá, de modo que quien se opone a la autoridad puesta por Dios, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Correcto? Muy interesante poder entender que realmente tenemos dos palabras que identifican autoridad. La segunda palabra, dunamis, estamos hablando de la virtud de quien tiene el poder y posee el derecho. Pero la segunda palabra, la primera palabra, exousia, estamos hablando de que el resto de la creación ha recibido una comisión y una investidura de autoridad. Vamos a ver, me parece que hay dos que levantaron la mano. Paz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues quiero hacerle dos preguntas. En el libro hay una parte en la que dice, ofender la autoridad de Dios es una rebelión, mucho más grave que la de ofender su santidad. Quisiera una ampliación sobre eso. Y otro sobre lo como está hablando ahora de someterse a las autoridades. ¿Qué hago si mi autoridad legaliza el aborto? ¿Debo de cumplirlo? Voy a empezar por la segunda pregunta. En realidad, a eso me refería cuando yo hablaba sobre la autoridad de Dios se va a respaldar a sí misma en su carácter, recuerden, y también se va a respaldar a sí misma en su poder y también en su moral. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios digamos, delega autoridad, es para poder gobernar correctamente. Pero al igual que el ángel que se desvió, el hombre también se ha desviado. Entonces, el hombre ya perdió el temor de Dios. Y cuando hablábamos sobre Hechos 4:18, o podemos leer Hechos 5:29, por ejemplo, dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a la autoridad humana. ¿Cuándo? Cuando esto realmente rebasa el propio carácter de Dios, su propia moral de Dios. O sea que Dios ha creado y su palabra lo manifiesta y la naturaleza misma nos hace ver que realmente hay un orden. Perfecto, hasta ahí lo estamos entendiendo. Dios ha creado, ha delegado autoridad para poder gobernar bajo sus principios. Ese es el punto, que el hombre empieza a gobernar bajo su propio principio sin considerar a Dios. Y entonces sucede lo que ha sucedido en Alemania, que han decretado por ley que las iglesias puedan casar ahora, digamos, gente homosexuales, ¿verdad?
ya se han negado varios pastores. Y los pastores, al negarse, la ley de Alemania ha condenado a ellos a que puedan ir a la cárcel. Entonces ahí tú te ves en una disyuntiva como cristiano. Si obedezco la ley o la autoridad delegada por Dios, obedezco la autoridad suprema de Dios. Hay que obedecer la autoridad suprema de Dios. Ya lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Juan, que nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a desobedecer a la autoridad en este mundo? Cuando vaya en contra de la moral de Dios. ¿Correcto? Y la primera pregunta, ¿cuál era, perdón? Es esto. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Quisiera que me ampliase acerca de esto. O que me explique. Bueno, sí, en realidad siempre vamos a ofender a Dios, pero aquí el texto está hablándote sobre, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de la esencia en realidad inherente, ¿correcto? Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando del poder mismo, del reino mismo, de la potestad misma y del dominio mismo, que es Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, es como, ¿cuál fue el pecado que tuvo el ángel? Querer usurpar la autoridad de Dios. Ahora, cuando hablamos de pecar contra su santidad, por ejemplo, nosotros pecamos constantemente en nuestra imperfección, ¿verdad? Y por causa de eso, nosotros somos justificados y nos da una posición de santidad, su perdón. A eso se está refiriendo. Pero cuando el libro se está refiriendo a que rebelarnos contra la autoridad es un pecado más detalloso, se está refiriendo a que yo quiero competir con la autoridad de Dios, ¿no? ¿Y cuándo muestro eso? Cuando yo no me someto a su autoridad. ¿Había otra persona que levantó la mano? ¿Había alguien más que levantó la mano o no? Ok. Vamos a seguir. Ok, vamos a seguir con una diferencia entre la autoridad y la sumisión. Aquí podemos ver que la obediencia es la relación donde el hombre reconoce la autoridad de Dios. O sea, cuando yo hablo de obediencia, cuando la palabra nos habla de obediencia, está hablándonos de una relación donde el hombre reconoce la autoridad de Dios, reconoce sus principios, reconoce sus mandatos por causa de la voluntad de Dios. Esto tiene que ver mucho con el entendimiento, tiene que ver mucho con la conversión también, porque si nosotros no tenemos entendimiento y revelación de Dios, pues obediencia va a estar un poquito, probablemente no vamos a estar sujetos a eso. Y usted puede ver, de repente algunos candidatos hoy en día no conocen la palabra, no tienen la revelación, por lo tanto, no están en obediencia al Señor. No están en obediencia reconociendo la autoridad de Dios, ¿correcto? Ahora, obediencia es prácticamente una relación del hombre versus por amor a Dios, por sujeción de Dios, por reconocimiento a su autoridad de Dios. Pero sumisión se refiere realmente a la actitud que toma una persona que se somete en relación hombre a hombre. Se somete a la autoridad o voluntad de otra persona sin hacer cuestionamientos, ¿no?
hay una sumisión, hay una necesidad de someterse unos a otros, hombre a hombre. Y aunque son términos muy similares, lo que yo tengo que reconocer es que toda vez que yo acato un principio, toda vez que yo acato un mandato, toda vez que yo acato un consejo de Dios, estoy en obediencia a mi relación con Dios, ¿correcto? ¿Alguien más ha levantado la mano o esto es de anterior? Me parece que es anterior. Ok. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ir pasando. Un tercer punto que yo quiero que se les quede muy grabado. Hemos hablado de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el derecho legal, el derecho moral de ejercer poder, ¿correcto? La autoridad también hablábamos que implica el sinónimo de dominio, de imperio, de poder, de potestad y de reino. Y eso solamente lo tiene Dios. Hemos hablado de exousia, de dunamis, de la diferencia que podemos encontrar, aunque son términos muy parecidos entre obediencia y sumisión. Pero ahora quiero hablar sobre la necesidad de entender con claridad el concepto de autoridad en el creyente, ¿correcto? Primero, este entendimiento resultará en un aumento de mi fe. ¿Por qué necesito entender con claridad el concepto de autoridad? Porque va a aumentar mi fe. Porque muchas de las cosas son por sujeción. Voy a bloquear esto. Muchas de las cosas que nosotros se nos es revelado, no lo hacemos por el entendimiento pleno. Las cosas que nosotros estamos, en las que nosotros podemos avanzar, crecer, aprender, empiezan por la obediencia, empiezan por el hecho de yo poder creer a Dios. La Biblia enseña clarísimo que sin la fe, sin el ingrediente de fe, es imposible que yo pueda entender, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Tengo que tener ese ingrediente. ¿Por qué es necesario ahora entender lo que significa autoridad para mi vida? Porque resulta en un aumento de mi fe para enfrentar la vida. Número 2, el entendimiento se obtiene a través de la revelación. Yo tengo que tener fe. Revelación es sinónimo de fe. Revelación se da cuando yo puedo sujetarme. Revelación se da cuando yo puedo ponerme bajo la autoridad. Entonces, mi comprensión va a crecer. Número 3, nos revela la realidad que Dios nos ha otorgado. Nos revela la realidad que Dios nos ha otorgado. Nos ha dado poder, por ejemplo, somos delegados por Jesucristo a través de su muerte para poder enfrentar los ataques del enemigo. El hombre, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene hoy en día la autoridad en Cristo de poder enfrentar los ataques del enemigo. Ustedes no sé si se han percatado, pero a veces hay cristianos que, vamos a decir, habemos cristianos en el mundo general que nos afecta, nos choca, no podemos lidiar, tenemos que llamar a toda la congregación porque vimos un ratoncito por ahí, ¿no? ¿Me entienden? Y no podemos ejercer autoridad muchas veces porque no hemos entendido que esto es un principio que Dios está delegando a través de la muerte de Jesús, pero yo tengo que también estar en comunión. Cuando yo pierdo la comunión, de alguna manera pierdo la autoridad que Dios me está dando. El hombre perdió la comunión y el diablo tomó la autoridad que no había sido delegada para él. Había sido delegada para el hombre. A el hombre se le otorgó la autoridad de dominar el mundo, de controlar el mundo, de administrar el mundo.
pero el hombre mismo otorgó esa autoridad cuando el hombre cae y entra el pecado en su vida. Ahora, cuando viene Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección, es que se restablece en el hombre la autoridad para poder enfrentar hoy en día al enemigo, para poder resistir en realidad al enemigo. Punto número 4, toda autoridad es puesta por Dios. Hay que entender esto y son establecidas por Él. Punto número 5, dice la Biblia que quien se opone a la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación para sí mismos. Ok, vamos a ir un punto más. Vamos a ir un punto más. ¿Cuál es el propósito de delegar autoridad en el creyente? Quisiera una respuesta. Creo que ¿puede volver a repetir la pregunta? A ver, ¿quién por ahí está un poco atento a esto? ¿Cuál es el propósito de la delegación de autoridad al creyente? Pastor, bueno, creo que si Dios otorga autoridad a los creyentes, es para que a través de los creyentes Él pueda cumplir sus planes o sus propósitos aquí. Porque de hecho, que para para los propósitos de Dios, Él va a requerir personas que trabajen en eso, en su obra. Entonces Él va a delegar justamente autoridad, ¿no? Creo que ¿Alguien más que quiera sumar? Boris, ¿cuál es el propósito de la delegación de autoridad al creyente? Para llevar el reino de Dios a la tierra, pastor. Amén. Amén. Voy a leer un pasaje que está en Juan capítulo 14, versículo 12. Y con esto podemos entender lo que ustedes están diciendo, están en lo cierto. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Correcto? Juan, el libro de Juan está hablando de lo que Jesús dijo, ¿no? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aquí vemos realmente el componente. ¿Cuál sería la palabra en el término griego de autoridad aquí, Jesse? O Francesca. ¿Quién me puede responder esta pregunta? Hemos hablado que el término autoridad viene en la palabra de Dios en dos vocablos griegos. Exusia, paz. ¿Cuál? Exusia. Sí, iba a decir menos Dani, pero bueno, ya me ganaste. Ok. Acuérdense de esto, que cuando aquí está hablando en este versículo que acabamos de leer, ¿dónde está el versículo? Juan 14, está hablando acerca de que las obras que yo hago también las hará. Y ahí hay un término de autoridad que Jesús está delegando sobre el hombre, exactamente sobre el creyente, exactamente sobre el Hijo de Dios y exactamente sobre aquel que realmente tiene una relación personal con él, ¿correcto? Aquel que está manteniéndose en comunión con Dios. Y este es el punto. Voy a tocar un poquito acerca del origen de la rebelión que el libro lo menciona ahí.
y podemos leer Ezequías 28. ¿Ok? Voy a leer Ezequías 28. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré dentro de las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible. Ya no volverás a existir. Un ejemplo claro de la transgresión sobre la autoridad de Dios, que quiebra absolutamente toda la relación, que quiebra absolutamente toda la perfección de la que describe aquí la palabra, ¿no? Estamos hablando realmente de aquel que fue creado y se habla de que Satanás pues ocupaba la posición de un querubín. Y el querubín, por lo general, lo que se conoce es que son seres angélicos involucrados absolutamente en la adoración y en la alabanza constante a Dios todo el tiempo. Su dedicación de ellos era honrar, levantar alabanza a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos también en el campamento de Moisés que había pues el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba donde reposaba la presencia del Señor, ¿correcto? Y ahí, en ese cofre grande, habían 2 querubines protectores, como símbolo de la cercanía de Dios. Y cuando hablamos de Satanás, no conocemos mucho, no se sabe mucho tampoco, pero lo que sí se sabe y lo que se tiene cierta certeza es que la función de él era estar muy cerca de la presencia de Dios. Y si ustedes recuerdan lo que hemos leído hace un momento, rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, esmeralda, granate, son piedras preciosas, pero las piedras preciosas que no tienen brillo por sí mismas. Son piedras preciosas que realmente requieren de mucha luz para poder brillar. Y esto, que es probablemente una metáfora, un capítulo, un versículo poético también, como lo describe, nos da a entender que realmente esas piedras que adornaban
a este personaje, dice que andaban 12 piedras en los pechos, en los hombros, le daba el carácter de una autoridad delegada. Esas piedras que después las llevaban también los sacerdotes, exactamente con ese mismo ejemplo está usando para aquel que fue sacado de en medio del jardín del Edén, adornado con toda clase de piedras preciosas. Está hablándonos del nivel de autoridad que podía tener. Y cuando habla de su, digamos, de la descripción, ¿no? Fuiste elegido como querubín protector, dice, yo lo dispuse, caminaba sobre piedras de fuego. Desde el día en que tú fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. ¿Correcto? Estamos hablando de un ser precioso, de un ser reconocido por la palabra de Dios, pero que el gran pecado que podemos ver es exactamente no sujetarse y querer, no sujetarse a la autoridad de Dios y querer ser igual a Dios. Te llenaste de orgullo, por causa de tu esplendor, corrompiste toda tu sabiduría. Por eso te expulsé del monte de Dios, te arrojé por tierra, delante de los reyes, te puse en ridículo. Entonces, realmente aquí hay una enseñanza que el gran pecado es exactamente no caminar debajo de la autoridad de Dios. Y no hay cosa, no hay argumento, no hay pecado en este sentido que podamos conocer, que podamos ver más confrontante con Dios que el hecho de no reconocer su autoridad. Cuando yo no reconozco la autoridad de Dios, estoy prácticamente cometiendo el mismo pecado que ha cometido este ángel, este querubín. Y de esto tenemos que cuidarnos. Porque si bien es cierto que nosotros podemos orar, si bien es cierto que nosotros podemos estudiar nuestra Biblia, si bien es cierto que nosotros podemos estar, digamos, aún ayunando, ¿no? O diezmando. De lo que tenemos que cuidarnos, porque estas cosas que suceden no aterran tanto al enemigo, no le aterra tanto al enemigo. Lo que le aterra tanto al enemigo es que haya un principio bien establecido en tu vida. Y ese es el principio de la autoridad. El principio de estar sujeto tanto al exousia y al dunamis. Ese es el principio que realmente le aterra a Satanás, porque ese fue el pecado que él cometió. Transgredir la autoridad de Dios. Y al transgredir la autoridad de Dios, él se puso en rebeldía. Y la Biblia acá nos está hablando, ¿no? Que realmente te llenaste de esto y por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de esplendor, porque corrompiste tu sabiduría. O sea, veámoslo de esta manera. Somos hombres. Y probablemente tenemos muchos límites, no probablemente, de verdad tenemos mucho límite. Pero aún en nuestros límites, si nosotros pudiéramos compararnos con estos seres celestiales, donde pueden hacer cosas sobrenaturales, y podemos ver el ejemplo de este ser, que podía ser, dice que era perfecto, era hermoso, él se vestía de piedra, fue vestido de piedras preciosas por Dios, reconociendo una autoridad espiritual de la que hemos visto en Colosenses. Estamos reconociendo que él tenía la autoridad delante de Dios, delegada por Dios. Pero su autoridad no fue sino dada para poder llevar alabanza. Su autoridad fue delegada para poder llevar adoración. Su autoridad fue delegada para poder
estar constantemente sirviendo, adorando, como un querubín cercano de Dios, como un adorador en la presencia de Dios, constantemente adorando. El gran pecado fue querer imitar la autoridad de Dios. Querer no, yo también tengo autoridad y sobre esta autoridad yo me paro. Y cuando yo hago esto, cuando él hizo esto, se corrompió y fue echado por tierra. ¿Correcto? Otra versión habla sobre que él te vi caer como un rayo desde el cielo, dice, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos entender del origen de la rebelión, del origen de la caída. Poder querer y pretender ser como Dios. ¿En qué? En pensar que la autoridad que yo tengo es suficiente para caminar en mi decisión. Y ese es el pecado de Satanás. Entonces, Satanás no va a tener tanto reparo. Satanás no va a tener tanto reparo en el hecho de que no va a tener temor de que tú puedas estar probablemente orando, probablemente leyendo la Biblia o ayunando. Va a tener mucho más temor del hecho de que tú estés caminando en el orden de autoridad, sujeto a la autoridad. Boris, puedes preguntar. Pastor, una consulta, son curiosidades, ¿no? Primero, los ángeles o Satanás cuando fue desechado, él estaba cerca de Dios, miraba la gloria, a Dios mismo ahí en su esplendor. Y ahora que es Satanás, o sea, ya no está al lado de Dios, no se puede arrepentir, o sea, si se arrepiente, Dios no puede hacer algo, ¿no? Eso uno, ¿no? Porque realmente dicen que los ángeles son superiores a nosotros en muchos sentidos. Y usted decía, ¿no? Que es un mundo espiritual muy organizado. ¿Quién sustituyó a Lucifer cuando lo ha sacado de su posición, ¿no? O sea, la Biblia dice algo, o sencillamente cambió las reglas, ahora directo todos los ángeles me adoran y ya no va a haber un intermediario, algo así, ¿no? O sea, ¿quién sustituyó y por qué los ángeles no se pueden arrepentir? Porque, y me imagino que habrá ángeles que dicen cuánto anhelaría estar otra vez en el cielo, cumpliendo mi misión o mi función que en el inicio yo estaba. O no se pueden, o son seres que no cambian, una vez que toman una decisión no cambian, son como los animales, algo así. Pues un poquito... Ok, lo que podemos entender de esto es una pregunta muy interesante, Boris. Yo recuerdo haberme hecho esa pregunta cuando era pequeño y recuerdo algo más, fue muy anecdótico, porque yo recuerdo que decía, pues entonces pongámonos de acuerdo como iglesia y oremos e intercedemos por los demonios para que se arrepientan. ¿Ok? Ahora, ¿tiene mucho sentido? Bueno, es una pregunta que tiene una cuota, digamos, de sentido común, ¿no? Porque si nosotros podemos arrepentirnos, ¿por qué no ellos? ¿Recuerdan que la Biblia habla acerca de que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y que Dios separó y guardó para que el hombre no tomara del árbol de la vida. Exactamente la interpretación que se le da o que le doy yo es en este sentido, que Dios preservó el hecho de tomar en ese momento el árbol de la vida, fuera como podamos entenderlo, iba a ser que íbamos a vivir por la eternidad en esa condición. Pero el hecho de que Dios reservara y no permitiera que tomáramos de ese árbol de la vida es porque había un plan en la soberanía de Dios y en el conocimiento de Dios, reservó la posibilidad de la salvación para el hombre. Ahora, no entendemos, pero lo que se presume es que nosotros los hombres hemos
sido creados en una etapa posterior a la creación de los ángeles. Y nuestra creación, que es menor que la de los ángeles, en realidad está sujeta, digamos, a una regla distinta, a una ley distinta. Pero los ángeles son gobernados, son creados, perdón, y son regidos bajo un régimen distinto. Y la Biblia enseña algo más, que nosotros juzgaremos la obra de ellos, ¿correcto? Juzgaremos la obra de ellos. Entonces, lo que Dios está mostrando es que una creación menor que los ángeles para poder entenderlo en cierta proporción menor que los ángeles, en Dios, los hijos de Dios, vamos a ser glorificados por causa de Dios y vamos a tener un nivel distinto en la resurrección con Cristo. ¿Por qué? Porque dice que gobernaremos juntamente con Él. Entonces, cuando hablamos de que los ángeles yo me imagino, ¿no? Que tendrán esa idea probable de mejor pedir perdón, pero no creo que puedan, no está, la Biblia no explica eso. La Biblia sí explica que ellos realmente fueron ya condenados. O sea, a ellos ya les espera la condenación. Solamente es cuestión de tiempo. Ya fue determinada la sentencia sobre ellos, ¿correcto? Entonces, para ir terminando, quiero hablarles sobre esto, lo que hemos hablado sobre la rebelión, ¿no? La rebelión. Y en realidad hay algunos argumentos tipológicos que quiero mencionar, ¿no? Y cuando hablamos de argumentos tipológicos del versículo que hemos leído, estamos hablando de tipología, que quiere decir formas o tipos distintos como la Biblia muestra en un sentido para poder entender cómo se le podía considerar a este ángel. Argumentos tipológicos. Número 1. Dice que era el sello de la perfección. ¡Wow! Eso suena demasiado, ¿verdad? Era el sello de la perfección. Y no es que hablemos de una perfección al nivel Dios, ¿no? Estamos hablando de una perfección al nivel nuestro. Y este argumento tipológico habla de esto, el sello de la perfección, en cuanto podemos ver la característica de este querubín, ¿no? Que realmente estaba cerca de Dios. ¿Y por qué dicen que era bello? Realmente por la cercanía exactamente de Dios. No era bello en sí por su naturaleza, era bello en sí porque él adoraba, se encargaba, digamos, de la adoración cerca de Dios. Pero no quiero dejar pasar, me parece que no estoy respondiendo exactamente, ¿no? Tú me dijiste, Boris, acerca del ángel desechado, ¿quién entró en su lugar? Ok, bueno, la Biblia habla de dos arcángeles, ¿no? De Gabriel y de Miguel, ¿no? De estos dos arcángeles, de Gabriel y de Miguel, que están, sin embargo, esto es lo que la Biblia nos permite saber, pero no podemos poder saber algo más, ¿correcto? Y en cuanto a no arrepentirse, pues digamos, no es posible, ¿correcto? Ok, acá hay una pregunta de Yesenia. Dice, ¿será que Jesús vino a salvar humanos y no ángeles caídos? Bueno, exactamente. Dentro del plan de redención, el plan de redención de Dios sobre la humanidad es por la humanidad.
no tiene nada que ver con los ángeles. Ellos están sujetos bajo otro tipo de, digamos, de condiciones. Argumentos tipológicos. El sello de la perfección, y dice también acerca de Satanás que él en el Edén caminaba, estaba en el Edén. Y número 3, habla sobre perfecto eras. Y estos son tipologías. Cuando nosotros podemos leer en Ezequiel 28, lo que vamos a ver es el nivel, digamos, de ser que estaba cerca delante de la presencia de Dios. Y quiero terminar con esto, ¿no? Si nosotros podemos ver al hombre en relación a este ser que hemos visto, pues nos sentimos muy pequeñitos, ¿no? Debajo de, muy lejos en cuanto, digamos, a una calidad, porque somos tan limitados, nuestra vida es tan corta, algunos más feitos, las chicas son todas bonitas, pero todos los hombres feitos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos vernos de una manera distinta. Pero ciertamente, la muerte de Jesucristo es para ponernos exactamente en una posición absolutamente distinta, no merecida. Nos pone en una condición, fíjate, de coherederos con Cristo. De coherederos con Cristo. Y esto realmente, aunque lo escuchamos, yo estoy seguro que la capacidad de comprensión en nosotros no lo asimila el 100%. Lo podemos escuchar, lo podemos captar y por ahí algo entendemos, pero si tú entendieras al 100%, creo que ninguno de nosotros lo entiende así, no podríamos, nuestro nivel de comprensión, de entender de que somos separados para heredar la vida eterna con Cristo, es muy profunda. Es muy profundo ese entendimiento, ¿correcto? ¿Ok? Daniel Valdivia. Sí, Paz, me entró la curiosidad. Hablando sobre autoridad de los ángeles caídos, viendo los grados, los diferentes niveles de autoridad que tienen ellos, la pregunta que le hago, Paz, quería saber su opinión o que me pudiera explicar. ¿Estos ángeles caídos tienen más autoridad que los ángeles no caídos? Porque se habla en Daniel, por ejemplo, cuando Daniel estaba orando y vino el arcángel y le dije, me demoré porque estaba peleando con no sé con quién y como no lo pude vencer, lo tuve que reprender y recién me dejó pasar. Eso quiere decir que hay ángeles que son mucho más fuertes, o sea, demonios que son mucho más fuertes que los propios ángeles. En cuestión de autoridad hablo. Bueno, es que el ángel, Dani, vamos a decirlo en los términos que tú me estás preguntando, ¿a quién se sujeta? ¿Quién es su autoridad? El ángel de Dios está sujeto a Dios. El demonio se corrompió. El demonio, bueno, las versiones que podemos estudiar sobre demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Eso es más o menos en los estudios de teología se asume que los demonios son ángeles pervertidos. Entonces, un ángel pervertido ya no está sujeto a Dios, ya se corrompió. Un ángel de Dios no podría estar sujeto a un ángel caído, imposible. Y cuando hablamos de poder, bueno, el poder es dado por Dios, la autoridad es delegada por Dios. Y lo que está evidenciando ese versículo, Dani, es que realmente, fíjate
que en una pelea que nosotros podríamos muy bien aplicarlo a nuestra vida cuando tenemos necesidad de guerra espiritual. Este ángel que vino, que fue estorbado, dice, por el ángel, por el príncipe de Tiro, creo que dice, ¿no? En ese versículo, que fue estorbado, tuvo que reprender en el nombre de Jesús, estableciendo un principio claro, que la autoridad viene en el nombre de Dios, ¿no? ¿Correcto? Dani. Sí, Paz, sí le he entendido. Solo que yo me estaba refiriendo un poco a lo que, o sea, ya Dios al crear a los ángeles dio autoridades a ciertos grupos de ángeles, ¿no? A unos son serafines, querubines, arcángeles, ángeles, y al momento de que Dios los lanzó bueno, la Biblia no habla una cantidad exacta, solo habla de 3/4 partes, creo, de los ángeles que estaban arriba. La pregunta era, ¿perdieron esa autoridad que Dios les dio? Por eso es que creo que ha sido Gabriel o Miguel, creo que se enfrentó a esta potestad de Tiro y Sidón, creo que así lo habla en la NBI. Dice que hubo una guerra entre ellos dos, ¿no? Un combate entre ellos dos. A eso voy, o sea, ¿perdieron su autoridad o no perdieron su autoridad, no? Sí, sí estoy consciente, Paz, que ellos ya no están sujetos a Dios, pero incluso la Biblia dice que están sujetos a Dios, ¿no? Incluso hasta Satanás tiembla ante la presencia de Dios, dice, ¿no? Y se sujeta a Dios también. Por eso es que en Job también, Dios le da la autoridad, ¿no? De poderlo, de hacerlo trizas a Job en cuestión de sus bienes materiales, su vida física y todo lo demás, ¿no? A eso voy, Paz. O sea, ¿perdieron su autoridad que Dios les dio en un inicio o no? ¿Te refieres a su autoridad o al poder? A la autoridad, Paz. ¿Pero sobre quién? O sea, a lo que voy, por ejemplo, bueno, sabemos que Lucifer fue un querubín, ¿no? Que estaba ahí al costadito de Dios, ¿no? Entonces, según hasta donde he podido leer algo sobre angelología o sobre esto de los ángeles, que un querubín es superior a un arcángel. Un arcángel es como decir un cartero, ¿no? Uno que manda, que Dios da un mensaje y el arcángel baja a la tierra y da el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, a eso voy, Paz. O sea, hay muchos ángeles que me imagino que han caído, que Dios les ha dado cierta autoridad como querubines, todo esto. Y no sé, a eso voy. ¿Les quitó esa autoridad Ok, para de tener ser claridad, importantes Dani, o no? ok, para poder ubicarnos bien y tener claridad en tu pregunta, en realidad, ellos perdieron la autoridad en el mundo espiritual. Ellos mantienen probablemente un rasgo de, digamos, cuando hablamos de principados, de dominios, potestades, ¿no? Hay una organización ahí, como tú dices, la Biblia menciona de una tercera parte fue arrastrada, llevada con este que tenía mucha autoridad, ¿no? ¿No? Que es Satanás hoy, y fueron corrompidos. Entonces, ellos autoridad sobre el mundo espiritual con los ángeles mismos, no los tienen. Pero que ellos tomaron la autoridad que le fue delegada, por ejemplo, para el hombre, claro, porque Satanás tomó la autoridad. Por eso Satanás se atreve a poder tentarle a Jesús y le dice, yo te daré, ¿no? Te daré estos gobiernos, te daré este mundo si te pones ante mí, ¿correcto? O sea, él está lidiando justamente con este mismo pecado, ¿no? De poder pretender ser igual. Ros, y terminamos contigo. Paz,
Usted explicó que no sujetarse a la autoridad es el peor pecado y el caminar, bueno, es en mi propia decisión. Tendría que ver con la obstinación, en caminar en la obstinación, ¿no? Yo relacionaba esto con, por ejemplo, si yo me someto a la autoridad de Dios, voy a saber someterme a mis autoridades, ¿no? ¿Qué autoridades? Por ejemplo, en casa cuando uno todavía no es casado, ¿no? Tiene padres, ¿no? Tiene que saber, o sea, si está sometido a la autoridad de Dios, entonces va a obedecer a sus padres. Si está en el trabajo, tiene un jefe, entonces va a obedecer a su jefe. Si está en la iglesia, tiene líderes y pastores, entonces va a saber someterse también a sus líderes y pastores. En todo eso tendría que ver con la obediencia, ¿no, pastor? Porque también esto algo que yo y traía en el libro, que sobre la autoridad de Dios, yo oye la autoridad. Estás muteado. No se escucha. Aló. Ahora sí. Ok. Ros, te he escuchado entrecortado, pero me estás hablando de que en realidad cuando nosotros podemos aprender el principio de sujetarnos a Dios, nos es más fácil sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto. ¿Correcto? Ahora, hay un principio que es el principio, creo que de orden, que Dios está estableciendo, ¿no? Y por esa razón es que nosotros nos sujetamos a Dios, ¿correcto? No te entendí bien la pregunta, si quieres le escribes. Boris. Pastor, una pregunta más. Y lo que no entiendo es por qué, bueno, ¿no? Dios mandó a Satanás a la Tierra, ¿por qué no lo mandó a otros planetas? ¿Por qué necesariamente tuvo que haber mandado a la Tierra? Esa es mi pregunta, no uno. O sea, vino a la Tierra, dos, están libres. ¿Por qué no encarcelados? Como usted dijo antes, ya están juzgados ellos. ¿Por qué no? O sea, ¿no? Dios dejó que estén libres. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Satanás acá en la tierra? ¿De formar nuestro carácter paz o realmente capaces, no? Porque... Sí, en realidad tu pregunta pertenece a otro curso, ¿no? Estamos hablando de angelología o satanología, ¿no? Que puede hablar muy bien sobre demoniología, incluso creo. Pertenece a eso, ¿no? Pero recuerda, Boris, que cuando estamos leyendo acá, se habla sobre, por eso les leí sobre la tipología, ¿no? Que realmente cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? En los argumentos tipológicos que tenemos aquí. Primero, número uno, eras el sello de la perfección, ¿no? En Edén estuviste, o sea, caíste por aquí, ¿no? Andabas acá y de ahí caíste en la tierra. Perfecto eras. Tú tienes que saber que no todo lo que estamos leyendo tiene una traducción exactamente literal. Ahora, lo que sí sabemos es que ellos ejercen dominio en este momento en la tierra, en el sistema. Jesús dijo, ¿no? Ustedes hacen lo que su padre, el diablo, hace, ¿no? Imitan lo mismo, ¿no? Ladrón, ladrones, mentiroso, mentiroso ustedes, ¿no? Pero ustedes tienen que imitarme a mí, ¿no? Para poder mostrar esto, ¿no? Dice, ¿cómo llegaría a entender por completo la revelación? Se consigue cuando tenemos constante intimidad con Dios. Esto es una pregunta, perdón. Ya. Eso es. La pregunta de Roses, ¿cómo llegaría a entender por completo la autoridad de Dios? Rosemary, ¿cómo entiendes por completo los principios y las cosas de Dios?
Primero, yo creo que nunca vamos a entender por completo todo. A nosotros se nos da revelado y en esa revelación, ahora, la revelación es progresiva. La revelación es exactamente un entendimiento. Y si tú compenetras más con las cosas de Dios, tu revelación va a darse más. Si tú estudias un poco más, compenetras, nunca perdamos la relación de oración, la relación de búsqueda con Dios. No se haga solamente el estudio, porque el estudio, la mucha letra mata, dice la palabra, si no hay el espíritu que vivifica en cada uno de nosotros. Así que tenemos que ser vivificados por el espíritu mismo de Dios, no por la letra, no por el querer comprender para explicar. Entonces, realmente la revelación de Dios, que es progresiva, va a poder a darnos un mejor entendimiento de aquellas cosas que necesitamos saber, que necesitamos respuesta. Sin embargo, no pretendan entenderlo todo. O si usted quiere entenderlo todo, busque pues a ver si va a entenderlo todo. O sea, hay cosas que no son reveladas para este tiempo, hay cosas que van a ser reveladas para después. Jesucristo decía esto en muchos de sus pasajes. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué decía esto? El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque mucho de lo que se escuchaba, la gente no entendía. Pero él estaba hablando acerca de la revelación a través de del Espíritu. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, buscando la presencia de Dios, sometiéndonos a la autoridad, orando, nosotros vamos a poder entender en un proceso lo que se nos es permitido entender. Pero cuando había gente que venía, solamente quiero saber, dame la respuesta, yo quiero responder, dame la clave, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Lo cual quería decir que muchos no iban a poder comprender porque su corazón no estaba buscando correctamente de Dios. ¿Alguna pregunta para poder terminar? Agradezco mucho su tiempo, su paciencia con este profesor viejito. Ok, Yesenia nos pregunta, entonces nosotros tenemos la revelación suficiente y necesaria para ser salvos. Sí, la palabra perfecta, la palabra profética más perfecta, más pura que se ha dado está en su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, y cuando nosotros esparcimos la palabra, y cuando nosotros llevamos la palabra, la gente puede escuchar lo suficiente y lo necesario para poder creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, tenemos la revelación como para poder ser salvos. Lo que no tenemos es la revelación para entenderlo todo. Amén. Amén. ¿Algunas dudas? Bueno, vamos a terminar. Creo que mi hora ya se pasó. Antes de, vamos a presentar grupos para la exposición. ¿Ok? A ver si todos estamos porque vamos a chocolatear, vamos a entrar, vamos a presentar grupos para la exposición. No se olvide que la próxima semana yo inicio haciendo un control de lectura de los capítulos 2 y 3 del curso. No sé si Así vamos es. a chocolatear. Sí, vamos a presentar los trabajos, los grupos para los trabajos de la exposición que va a haber la semana 3. Si usted imprime su sílabo, la semana 3 nos toca exposición. ¿Qué exposición? Ok, se les va a dar en el Classroom después de cerrar este curso, esa clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mandar a grupos pequeños, solo por 1 minuto, conozca con quiénes le va a tocar exponer, y vea bien el número de grupo que es usted, ¿ok? Vea bien el número de grupo que es usted
Y vamos a ir en este momento y regresando les contamos de qué se trata. Ok, Daniel Valdivia va a estar con su esposa, sí, porque están en un solo dispositivo.